Bueno, ¿dónde lo quiero llevar? ¿Dónde lo quiero llevar? A varias reflexiones en realidad. En primer lugar, quiero hablarles del regalo más grande. El regalo más grande que hemos recibido. Y, eh, y que su envoltorio probablemente no fue el más atractivo. El regalo que nos dio Dios, el Padre, de enviar a su Hijo Jesús, probablemente si analizamos un poco el envoltorio, dice la palabra que se despojó de lo que él tenía, de lo que era, para entregarse a nosotros en un envoltorio humano. Decían algunos predicadores por ahí, era sacarse sus túnicas reales eh, para ponerse el traje de un pordiosero. Eh, Vestirse de ropajes humildes, pudiendo haber descendido de los cielos con las mejores túnicas de oro, de piedras preciosas, de jaspe, de tornalina y todas esas cosas que menciona Juan en la visión que tuvo, despojarse de todo eso para descender en humildad. Ni siquiera en un castillo, ni siquiera rodeado de lujos. Eh, no digo que las respuestas que ustedes hayan dado sean incorrectas, es como nosotros percibimos también. Pero quería que viéramos ese envoltorio. Ahora, parte de este envoltorio, uno podría decir, ¿cuál es el envoltorio en el cual Jesús llegó a esta tierra? ¿En qué envoltorio llegó? Y escuchaba esta tarde también un sermón de un pastor que gráficamente lo relataba y nos hacía pensar un poco, como dice el pasaje, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó, que eran unas tiras que se utilizaban, ¿cierto? Después que había un recién nacido, esas tiras en las cuales lo envolvieron y lo puso en un pesebre. Nosotros nos imaginamos muchas veces el sitio de ahí donde nace Jesús como el envoltorio de este regalo. Y tratamos de adornarlo, ¿cierto? Nuestros pesebres con lucecitas de colores, buscar unas figuras que sean bien bonitas y las limpiamos. Tratamos de hacer, no sé, eso, un pesebre más lujoso, más decente, más bonito. Cuando en realidad estuvo revestido, no de mugre ni de suciedad, yo creo que se limpiaron y adecuaron el lugar, pero fue un lugar humilde, fue un envoltorio muy sencillo. Porque probablemente en ese momento lo que importaba más era el contenido, más que el envoltorio. Ahora, sin despreciar que parte del envoltorio es un envoltorio que ya se hubieran deseado los grandes reyes de esta tierra. Un coro de ángeles proclamando a este regalo. O sea, ¿qué envoltorio más grande que ese alguien podría pensar? Entonces, da para pensar mucho también de este regalo tan grande que Dios nos da en Jesucristo en un envoltorio humano. Que al ser un envoltorio humano, alguien podría pensar mal de ese envoltorio. Pero por otro lado también uno podría pensar bien en el sentido de que es un envoltorio humilde. A veces en la sencillez también, cierto, hay atractivo. A mí me gusta mucho el concepto del minimalismo. Bueno, en algunas cosas, ¿ya? Y de repente mientras buscaba pesebres, hay en línea figuras, imágenes, cosas así. Hay un pesebre minimalista que son simples trozos de madera. Ni siquiera tienen forma, ni cara, ni nada. Sino que son puros trocitos de madera, donde uno grande, así con una barrita arriba, representa a José. Uno más bajito a María y uno pequeñito a Jesús. Súper simple, súper sencillo. Pero uno lo veía y sabía el tiro que era un pesebre. Por la manera que tiene. Denme un segundo. Me acordé de este pesebre. El único problema es que se le cae en la... Es armable. Y se le sale Jesús. Entonces ahí va. No sé cuántos pesebres ha tenido usted en su vida, o si en este momento tendrá alguno. Eh, Algunos, cierto, para recordar el nacimiento, tienen un pesebre en sus casas, un nacimiento que le llaman también, o un pesebre con la figurita. Y tratamos
de a veces vestir con un poco más de dignidad la humildad del pesebre. Y nos desviamos un poco de la calidad del contenido del pesebre. El regalo más grande era un envoltorio humano. Parte de este envoltorio también eran sus padres. Alguien podría pensar, si lo importante es el regalo, si lo importante es Jesús, no importa en verdad quiénes fueron sus padres, podría pensar alguien. Porque finalmente lo importante es Jesús, no sus padres. Podría pensar alguien. No sé, estoy tirándola al aire nomás. Por lo tanto, uno podría decir, no es importante tal vez, Jesús es el importante. Desechemos el pesebre, desechemos el coro de ángeles, desechemos los pastores, desechemos los magos que llegaron con sus regalos, desechemos a Jesús, a María y a José, y quedémonos solo con Jesús. Pero Dios consideró muchas cosas. Alguien podría pensar, pero no consideró dónde iban a nacer, en un pesebre. Pero Dios no da puntada sin hilo, nosotros lo sabemos, por lo tanto tenemos que sacar enseñanzas también de todas esas cosas. Y en los devocionales que hago en mis mañanas o en mis tardes o a la hora que puedo hacerlo, me detenía en el pasaje que está ahí en Mateo capítulo 1, versículo 19. Y quise irme por esta línea de parte de este envoltorio de Jesús son sus padres también. Y una cosa que me llamó mucho la atención es el concepto del cual se habla, la palabra que se usa para describir brevemente a José. Y les dejo un pasaje para la reflexión, que probablemente nos tomaría muchísimo tiempo estudiarlo. Mateo capítulo 1, versículo 18 comienza diciendo: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19, y con esto me quedo. José, su marido, como era, ¿qué dice la palabra? Justo. Y con eso me quedé. Y estuve un buen rato ahí escribiendo algunas ideas con respecto a esto que se dice de José. José era justo. Así que José, como parte de este envoltorio, no puede ser desechado. Y quiero llevarlo un poco más allá, estirar mucho más allá el chicle con respecto a esta reflexión del regalo y el envoltorio. El envoltorio pensándolo como el portador de este mensaje, el portador de este regalo, el recipiente donde este regalo está contenido. Y José es parte de este envoltorio y debía estar a la altura del contenido del regalo. ¿Qué es ser justo? Bueno, busqué algunas definiciones bíblicas. El justo es aquel que vive de acuerdo a las normas de Dios. El justo es aquel que busca agradar a Dios. El justo es misericordioso. El justo es recto. El justo es obediente a la ley de Dios. El justo es un verdadero creyente. Anoté un poco más de ideas, pero no quiero extenderme mucho más allá. Si quieres un pasaje para respaldar, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 25, dice que es aquel que pone por obra y obediencia los mandamientos del Señor. Así que en ese sentido, en cierto sentido, el envoltorio para Dios también era importante. Y el envoltorio no es tan solo el pesebre, el lugar humilde en el que Jesús nace, sino también cuál es su genealogía, de dónde viene. Es parte de este envoltorio. Es un mensaje importante, es un regalo importante, por lo tanto su envoltorio también es importante. José, como parte de este envoltorio, siendo un hombre justo, cumplía los requisitos entonces para ser un envoltorio decente, digno. Usted y yo, hermanos, somos envoltorios también. No somos nosotros el regalo. Somos portadores, envases, recipientes en el cual está contenido el tremendo regalo, Jesucristo. Buenas noticias, somos portadores de noticias, somos portadores de buenas noticias, somos portadores de un regalo tremendo para la humanidad. Pero somos eso, hermanos, somos recipientes, envoltorios, papeles de regalo, moñito, papel celofán, esos somos.
Por lo tanto, hermanos, este envoltorio que somos no debe ser descuidado. Es importante el mensaje. Y pensaba también en esto y lo recuerdo que en un tiempo hicimos una conversación con un grupo de hermanos, no recuerdo si eran de la iglesia o fuera de la iglesia, pero conversábamos un poco y algunos decían, mira, si no importa que el pastor o el hombre o el que entrega el mensaje sea una persona más o menos nomás, porque lo que importa es la palabra del Señor. Así que no importa el mensajero, importa el mensaje, decían algunos. Esto puede tener una cuota de verdad, pero puede convertirse en una falacia, puede ser una excusa, ¿ya? Para decir, pero hermano, no me mira a mí, no me mira a mí, mira al Señor, no mire como yo soy, céntrese en el mensaje que le estoy entregando. Y es cierto, nosotros no tenemos que apuntar las miradas hacia nosotros, sino que tenemos que apuntar para que la gente observe y mire a Dios. Es decir, no mire mi envoltorio, no mire esto, porque soy pecador igual que usted. Mire el contenido, mire a Jesús. Es cierto, pero eso no nos da pie, hermanos, para descuidar el envoltorio que somos. Somos portadores de un tremendo regalo. Y este envoltorio debe ser entregado también de buena manera. Pablo dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Y un embajador no es cualquier cargo. No es simplemente no es alguien, no es una persona de Chilespreo o de correos que viene a golpear su puerta y entregarle un paquete, una encomienda y que está con una mascarilla que usted no tiene idea quién es. Le pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su root? Y le entrega un paquete y después se va. Y usted no tiene idea quién era. Así son los... Bueno, al cartero a veces uno lo conoce, ¿cierto? Porque el cartero ya antes era una figura más conocida. Pero hoy día hay tantas empresas de reparto que puede llegar Perico de los Palotes a su casa, entregar un paquete y preguntarle por su root y después se va. En ese sentido uno dice, no importa el mensajero. Mientras me traiga lo que yo estaba esperando y mientras me traiga el encargo, el mensajero da lo mismo. Pero en el reino de los cielos, hermanos, y en la misión que nosotros tenemos, nosotros somos envoltorios, somos portadores de buenas noticias. Y como portadores de buenas noticias también se requiere de nosotros que seamos buenos envoltorios, que seamos buenos contenedores de esta verdad, que seamos testigos fieles. ¿Es importante el mensaje? Claro que sí. ¿Más que el mensajero? Claro que sí. Pero no por eso el mensajero debe ser descuidado. Presentamos un bello mensaje, hermanos. Presentamos tremendas buenas noticias. ¿Vamos a desentendernos del envoltorio? La invitación de esta tarde, hermano, y la reflexión de esta tarde es llevarnos un poco también a pensar en eso. Somos portadores de buenas noticias, somos portadores de un mensaje de paz para la humanidad. Por lo tanto, hermanos, tenemos que también estar a la altura. Tenemos que estar y cumplir con dignidad y preocuparnos de este envoltorio, preocuparnos de esta cajita en la cual les vamos a presentarnos. A presentar este mensaje que se nos ha sido encomendado. Así que esa es la reflexión que trae para esta tarde, hermano. Yo sé que da para mucho más, para pensar, para opinar, para reflexionar, pero la idea es justamente eso, dejarla dando bote, para que después también pueda reflexionar ahí en su almohada antes que hace dormido, o durante los otros días reflexionar. Hay palabras que se nos van quedando, palabras que van martillando nuestra mente, nuestro corazón, así que yo espero, hermano, que esto nos haga pensar un poco también, ¿cierto? Y considerar el mensaje y considerarnos también nosotros como portadores de este mensaje que debemos estar a la altura de las circunstancias. Amén. Dios les bendiga.